Vamos. ¿Qué tal, mis amigos? Qué gusto saludarlos aquí en nuestra sala de videoconferencias de la Nafinet, en la cual pues agradezco como siempre que me den la posibilidad de estar con ustedes, intercambiando puntos de vista y platicando sobre todo en aspectos que tienen que ver con la administración de nuestros trabajadores. Bueno, pues es mayo, es el mes de las mamás y va mi más cordial felicitación a todas las mamás Anafinet que nos acompañan el día de hoy. Si alguna de ustedes es mamá, Aida, Angélica, Maricruz, Nancy, Rosalía y Santi, pues ahí va mi muy calurosa felicitación. Fíjate que yo estoy convencido de que este mundo sería otro si fuera dirigido por las mamás. Y te acabas eso, y no te levantas de la mesa si no te acabas la sopa. Como decía Mafalda, ¿verdad? Que no le gustaba la sopa. A mí lo que no me gustaba, ¿qué era lo que no me gustaba? Que me preparabas, madre, la sopa de haba. ¡Ay, cómo me chocaba la sopa de haba! Se me hacía el sabor aquí. Ya de grande, pues, me cambió el sabor. Ya tenía necesidad de comer. Entonces, si no me comía eso. Pero allá en la casa, esa era la sopa de haba. ¿Qué otra cosa hacía mi mamá que me chocaba? No sé. Tantas cosas. Buenas felicidades a todas las mamás. Y pues mayo también es el mes. Tenemos evento allá afuera. Déjame le cierro la ventana, porque si no nos va a hacer ruido. Me voy a ahogar, pero bueno, ahorita le vuelvo a abrir la ventana. Es que como que tiene un evento. Ya sabes cómo andan estos preocupándose por tu voto. Bueno, vota, ¿eh? Debes de votar. Que sea un voto racionado. Yo no te voy a decir por quién votar. Y tampoco te voy a decir por quién voy a votar. Pero sí voy a votar. Sí me interesa mi país. Sí me interesa dar mi opinión y mi punto de vista ahí en la urna. Entonces, muchachos, pues adelante con esa otra obligación que tenemos para este primer semestre del año. Bueno, entonces mayo es el mes de las utilidades, es una prestación muy buscada y muy socorrida por todos aquellos trabajadores que prestaron su servicio personal subordinado a su patrón en el ejercicio anterior. Déjame, vamos a compartir la pantalla porque el material no lo subí. Vamos a compartir el escritorio. Toritito. Listo. Ahora vámonos a el navegador, donde tenemos aquí en la página web en la que te invito a que me visites, wpsotoasesor.com. Aquí te lo voy a poner en el chat. Esa es mi página web, chicos, para que me acompañes, donde podrás encontrar, donde tienes a tu disposición un sinfín de información laboral y de seguridad social. Aquí hay un buscador, aquí en esta lupa, o también puedes buscar con la ayuda de Google. Aquí puedes buscar cualquier información que tenga que ver con estas ramas que a mí me gustan, rama laboral y de seguridad social. Y pues aquí tengo un post que habla precisamente acerca de la PTU. La PTU que tiene su fundamento en el artículo 123, fracción novena de la Constitución, en el cual se señala que los trabajadores van a tener derecho a participar en las utilidades de la empresa, aquella en la que prestaron sus servicios personales subordinados. ¿Qué patrones son los que deben de repartir, chicos? Pues todos aquellos centros de trabajo, como se llamen. No importa el régimen fiscal al que se encuentren adheridos. En la medida
de que hayan tenido utilidades, deben de repartirlas. Por lo tanto, las outsourcing no están exentas. Las outsourcing también deben de repartir utilidades, porque son reconocidas como unidades de producción y si tienen trabajadores a su servicio, están obligadas al reparto. Entonces, ¿cuáles son las únicas entidades que están exentas? Sí hay patrones exentos de repartir utilidades. Todas aquellas empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Entonces, si tú te diste de alta como patrón, si tú formaste tu empresa en el ejercicio 2017, entonces estás exento de repartir utilidades, aunque las hayas tenido. Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Aquí la Secretaría de Economía es la que dicta los lineamientos para señalar las características de novedad de un producto. Entonces hay que checar esa definición que hace la Secretaría de Economía. Empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de su exploración. Instituciones de asistencia privada que ejecuten fines humanitarios de asistencia sin afán de lucro. Seguro social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Eso lo tiene que reconocer la autoridad. Empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que sigue siendo ese límite de 300,000 pesos. Así lo establece la resolución publicada el 11 de diciembre del 96 en el Diario Oficial de la Federación. Plazos para el pago de la PTU. Las utilidades deben de repartirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el patrón deba presentar su declaración anual. Si tú eres patrón, persona física, tienes trabajadores a tu servicio y tuviste utilidades en el ejercicio anterior, pues debes de repartirlas a más tardar el 29 de junio. Aquí incluimos a las personas físicas del régimen de incorporación fiscal, los RIF. Las personas morales, como presentan su declaración el 31 de marzo, entonces tienen de plazo hasta el próximo 30 de mayo para el reparto de las utilidades. Vamos a ver la segunda parte. Entonces búscale aquí en el Google, vamos a poner las palabras claves, PTU. Le doy clic en buscar y me va a traerme a todos los artículos que he escrito que hablan acerca de la PTU. Aquí hay una pregunta. Acá hay otra pregunta. ¿Tiene derecho a PTU? PTU en caso de fallecimiento. Ese es un artículo. Cálculo de la PTU es una pregunta. Reparto PTU, pregunta. Vamos a buscar. Aquí está la segunda parte del artículo PTU. Utilidades no reclamadas deben de acumularse. Los trabajadores, muchachos, tienen un plazo para cobrar su reparto de utilidades. Ese plazo corre a partir de la fecha en que el reparto se vuelve exigible. Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las personas morales, que deben de repartir utilidades como fecha límite el 30 de mayo. Entonces, a partir del 31, la prestación se vuelve exigible por parte de los trabajadores. Y luego el artículo 516 nos dice que el trabajador tiene un año a partir del 31 de mayo de este 2018, tiene un año para que prescriba la acción de trabajo. Entonces, fíjate,
vamos a abrir aquí un bloc de notas para ponerle fechas aquí. Fíjate muy bien, ¿eh? Porque nos estamos yendo con la finta y estamos acumulando las utilidades de manera incorrecta. Vamos a ponerlo con letra grande para que lo puedas ver. Entonces, fecha, primero, ejercicio que vamos a repartir. Ejercicio a repartir utilidades es el 2017, ¿verdad? Entonces, personas morales. Personas morales. ¿Sí se ve bien? Sí, ¿verdad? Personas morales. Fecha límite. Dijimos que es el 30 de mayo del 2018. Entonces dice la Ley Federal del Trabajo que las acciones de trabajo prescriben al año. Es la prescripción. Prescripción. Un año. Entonces quiere decir que los trabajadores, prescripción de utilidades, prescripción de utilidades, siempre me brinco la P y la C. Prescripción de utilidades es un año, sería entonces el 31 de mayo del 2019. ¿Te fijas muy bien? Quiere decir que un trabajador tiene de plazo para cubrir las utilidades del 2017, puede cobrarlas máximo el 31 de mayo del 2019. Entonces, un trabajador puede acudir a tu empresa el 31 de mayo del 2019 y pretender cobrar las utilidades que le corresponden del 2017. ¿Cómo la ves? Entonces, todo aquel trabajador que al 31 de mayo del 2019 no haya cobrado las utilidades del 2017, esas se van a acumular hasta el otro año, o sea, hasta el 2020. Para que tengan cuidado, ¿eh? Bueno, ¿qué sucede en la realidad? Bueno, en la realidad sucede que los trabajadores que no vinieron a cobrar las utilidades del 2016, las acumulamos en el 2017. Eso es en la práctica. El trabajador se autodescarta. El trabajador, si llega el 31 de diciembre de 2018 y no cobró las utilidades, él solito dice, no, ya se me venció el plazo, ya no, ¿para qué voy si no me las van a pagar? Por eso, al 31 de diciembre, eso lo hacía mi contadora, ¿eh? Cuando yo era esclavo, mi contadora decía, licenciado, cierra cuentas al 31 de diciembre. Le digo, oiga, contadora, pero hay gente que todavía está pendiente de cobrar utilidades. No me importa, soy tu madre, soy tu contadora. Eso decía mi contadora. Tenía una contadora. Cierras al 31 de diciembre, utilidades no cobradas, las vamos a acumular para el próximo año. Entonces me decía mi contadora, al 31 de diciembre de 2017, toda la gente que no cobró, la vas a acumular en la utilidad que vas a repartir de este 2017. ¿Tú? Bueno, pues nada más tengan cuidado en este detallito. Te digo, la práctica, 9 de 10 empresas no me hacen caso. Me dicen, gente que no cobró el 31 de diciembre, las vamos a acumular para el siguiente ejercicio. Y sí, nomás que ten cuidado porque ya mucha gente está leyendo mis artículos, está observando estas sesiones de capacitación, y entonces esos trabajadores, pues los videos se suben a YouTube, y YouTube ya sabes que lo ve mucha gente. Mi página web, la ve mucha gente. Por ahí algún despistado que quiere ver, ¿qué? Vamos a ver qué dice este licenciadillo acerca de las utilidades. Entonces, ¿sabes qué, trabajador?
Tú todavía, ahorita, estamos a 10 de mayo 2018. Tú tienes el derecho de cobrar las utilidades, ¿sabes de qué año? 2016. Y también las del 2017. Entonces, abusados con eso. ¿Qué más hay que ver con las utilidades? Porque vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a abrir nuestro Excel. Pero antes, déjame, te llevo a mi página web porque ahí tengo descargas. Estas descargas te van a ayudar a realizar este trabajo del cálculo de la PTU. Si quieres, ahí en la página web ya sigues leyendo el resto del artículo que habla de los pormenores que hay que hacer y cuidados y precauciones que hay que tener acerca de la PTU. Nada más te digo, aquí le pones en el buscador que te va a ayudar, el buscador de Google, le pones PTU y vas a ver todos aquellos artículos en los que he hablado de la PTU. Entonces, fíjate, aquí en la página web tengo una sección aquí en el botón de las descargas. Le vas a dar clic ahí y luego en las descargas laborales vas a buscar aquellas herramientas que te pueden ayudar. Fíjate, en descargas laborales tengo 14 archivos. Aquí están. Fíjate, tengo una calculadora para aguinaldos, un acuerdo Secretaría del Trabajo para capacitación, calculadora ICR para salarios, otra calculadora para el aguinaldo. Aquí hay una calculadora para la PTU. Aquí es una calculadora del impuesto sobre la renta para la PTU. Para un trabajador, nada más. Carta del trabajador para el ISR, control administrativo de vacaciones, FAC del SAT sobre CFDI, ISR salario 2018, un acta administrativa, reglamento de la ley de ayuda alimentaria, reporte de accidente de trabajo de la Secretaría del Trabajo, sencilla hoja en Excel para cálculo de la PTU. Vamos a ver esa. Una sencillita hoja en Excel para que calcules, te ayuda a calcular la PTU. Tiene fecha del 2014, no te preocupes, ya la revisé y está actualizada al 2017 en caso del impuesto a la renta. Fíjate, la han descargado 322 veces, muchas gracias. Entonces le vas a dar clic acá en el botón azul que dice descarga. Y ya tu navegador descargará el archivo donde tú la quieras guardar. Entonces es un archivo en Excel. Entonces abrimos nuestro Excel. Vamos a ver las dos calculadoras. La que calcula el ISR y la que hace el cálculo completo. En caso de que ya tuvieras listo tu reparto de utilidades y solamente quisieras conocer cuál sería el impuesto sobre la renta para esa PTU en particular. Entonces, ya que descargaste el archivo, lo abres, le das doble clic. Aquí en un cuadrito de mensaje. Te dice captura los datos, salario, PTU, importe bruto. Ok. Le das clic en OK. Y te dice la hoja los 3 datos que necesitas capturar. Necesitamos capturar el valor de la UMA. El valor de la UMA actual en mayo 2018 es 80.60. Entonces hay que capturar ese dato. Te pregunta cuál es el salario mensual del trabajador. Vamos a suponer que el salario mensual del trabajador son 8,000 pesos. Te pregunta cuál es la PTU, o sea, tú ya tienes la PTU que le vas a pagar en total a ese trabajador. Vamos a suponer que son 3,100 pesos. ¿Qué hace la hoja? Te calcula la PTU exenta y la PTU gravable. La PTU exenta, muchachos, son 15 veces la UMA. Entonces nada más multiplica 80.60, abre tu calculadora. Abre tu calculadora. Vamos a ponerla de este lado.
Multiplicamos 80.60 por 15 y me da 1209. Exactamente es lo que te pone aquí la calculadora. Entonces la diferencia, le estás pagando 3100 menos 1209, es la PTU grabable, 1891. Aquí te lleva de la mano la hoja. Entonces ya nada más le das desplazarte hacia abajo para ver las dos modalidades que tenemos para el cálculo del impuesto a la PTU del trabajador. El procedimiento de ley que está bajo el artículo 196, salario más utilidades grabables, te da un ISR calculado, salario mensual, ISR calculado y el ISR de la PTU. Y está el procedimiento del reglamento. No sé si actualicé la hoja. Si es el artículo 142, chicos. Si no, pues ahorita lo corrijo. Entonces te da el procedimiento según lo señala el artículo 142. Ahorita checo si es el 142. Ya es que el reglamento cambió. Más sin embargo el procedimiento es el mismo. Entonces en el caso de este trabajador tiene un impuesto según el procedimiento de ley y un impuesto según el procedimiento del reglamento. Entonces es tu decisión aplicar aquel procedimiento que beneficia al trabajador. Entonces en este caso la opción recomendable es la opción del reglamento. Vamos a ver, déjame ver, como una PTU que nos dé un ISR que fuera conforme a la ley. Una PTU chica. No, 2000. Me da 94 acá, 86, no, sigue siendo el procedimiento. Hay uno en el que sí te da el impuesto que te beneficia, es el del reglamento. Aquí a la hoja te pondría ese dato. Opción recomendable, procedimiento de ley o procedimiento de reglamento. Y aquí están las tarifas. En la otra pestaña están las tarifas. Ok, esa sería una hoja sencillita para que conozcas el impuesto. Pero lo que nos interesa también es conocer la forma de calcular el reglamento. Entonces aquí ya tenemos nuestra hojita en Excel para ayudarnos a calcular la PTU. Le damos OK, leemos las instrucciones, captura los datos que se piden, únicamente las celdas sombreadas. Las demás son cálculos automáticos. Entonces nos vamos a la PTU. Y aquí están las hojas sombreadas, las celdas sombreadas, que son los datos que tenemos que cambiar. Entonces, para el cálculo de la PTU, necesitamos tener la lista de trabajadores. La lista de trabajadores. Cuando nos vayamos a reunir, quien hace esta hoja en Excel, muchachos, es la comisión mixta para la formulación del proyecto de reparto de utilidades. Vamos a ver acá si no hay preguntas. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, qué bueno. Ok, entonces aquí está nuestra hojita. Entonces, esta comisión mixta para la formulación del proyecto de reparto de utilidades se debe reunir para realizar esta hojita de cálculo. ¿Con base en qué? Con base en la información que le dé el patrón. Entonces vamos a repartir 2017. Necesitamos tener la lista de trabajadores. En este caso tenemos 5 trabajadores. Tenemos su fecha de ingreso. Tenemos su fecha de baja. En el caso de que hayan causado baja precisamente en el 2017. Necesitamos saber si el trabajador es de confianza o sindicalizado. ¿Por qué? Porque en el caso de los trabajadores de confianza, su salario está topado. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso.
Necesitamos saber si el trabajador es de planta o eventual. Ya sabemos cuáles son los trabajadores que contratamos de planta, ¿no? Son aquellos que tienen su contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Esos son los trabajadores de planta. Los trabajadores eventuales son aquellos que en el ejercicio anterior contratamos por tiempo determinado o por obra determinada. Estos trabajadores eventuales tienen una restricción. Debieron haber trabajado cuando menos 60 días en el año para ser merecedores al reparto de utilidades. Esta restricción de días, 60 días, es únicamente para los trabajadores eventuales. Fíjate, aquí tengo un trabajador de confianza que es eventual, el último, Santi. Santi es una trabajadora que contraté en 2017, laboró 31 días nada más en diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre. Fue una trabajadora de confianza, pero fue una trabajadora eventual. Vamos a ver si tiene derecho al reparto o no. Entonces aquí tenemos los de confianza, nada más tuvieron 2 de confianza y 4 sindicalizados. ¿Ok? Entonces estos datos necesitamos llenarlos porque están sombreados. Necesito conocer el salario ordinario mensual que tuvieron esos trabajadores. ¿Para qué? Para ayudarnos en el cálculo del impuesto. Para eso necesitamos ese dato. Necesito saber también estos datos en cuanto a los días, porque las utilidades se entregan por los días efectivamente elaborados. Entonces, la hojita te pide que captures los días que el trabajador tuvo incapacidades por enfermedad general. Te pide los días en que el trabajador haya tenido las incapacidades por riesgos de trabajo y las incapacidades que haya tenido de maternidad. Porque para el caso de los días efectivamente elaborados, los días de incapacidad por riesgos de trabajo y los de maternidad, el trabajador se considera en estado activo. En cambio, las incapacidades por enfermedad general, esas no se considera el trabajador en estado activo. Nos pide también los ausentismos y los permisos con goce de sueldo. Ausentismos, aquí vamos a considerar tanto las faltas como los permisos sin goce. Esos días tampoco el trabajador se considera en estado activo. Y aquí te van señalando el hecho de que se descuenten o no se descuenten los días para cada uno de estos modalidades de ausentismos. Y ausentismos por incapacidad general sí se descuentan. Incapacidades por riesgos de trabajo y de maternidad no se descuentan. Y en el caso de los ausentismos sí se descuentan las faltas y los permisos sin goce. Los permisos con goce pueden ser los de ley. Permiso de ley, el único permiso, muchachos, con goce de salario es el permiso de paternidad. No hay otro permiso de ley. Puedes tener a lo mejor contractuales. A lo mejor ahí en tu empresa tienes un permiso a los trabajadores en caso de que fallezca un familiar. Entonces eso lo puedes tener tú en tu contrato de trabajo. Si en ese contrato de trabajo tú tienes establecido que le vas a dar permiso a un trabajador, permiso con goce, porque falleció un familiar, entonces los días que tú tengas establecidos se considera el trabajador que está en estado activo. Aquí, por ejemplo, Fernando, el número 4, tiene estas incidencias. Tiene 21 días de incapacidades por riesgos de trabajo y 5 días de permiso con goce, haber sido papá. Entonces, como fue papá, se le dieron sus 5 días. Entonces, eso se considera que el trabajador está en estado activo. Tanto las incapacidades de riesgo de trabajo como las de paternidad. Entonces, vamos a ver. Primera trabajadora, Mari, tuvo incapacidades de maternidad, sus 84 días, y tuvo 5 ausentismos,
faltas, permisos sin goce. Entonces, del total de los días del año, en este caso serían 365. Aquí hay que modificar la fórmula. Que está restando F12 menos E12. F12 está escondida. F12 debe ser el año. F12 menos E12. Están escondidas las columnas. Ok, ahorita lo arreglo. Debe ser 365. Aquí debe ser. Porque ella ingresó en el... lo que hace es restar a la fecha de inicio del ejercicio, tu fecha de ingreso al trabajo y tu fecha de baja. Ok, entonces el segundo trabajador Luis tiene 363 días laborados en el año. Tiene 4 días de incapacidad y 4 días de ausentismo. Entonces, a estos 363 días del año hay que restarle 8. Y sus días netos van a ser 355. Porque ni las incapacidades ni el ausentismo se consideran. Pepe no tuvo incidencias, pero solamente trabajó un día en el 2017. Porque causó baja el 2 de enero. Entonces nada más tiene un día laborado. En este caso serían 2, contando también el 1 de enero. Aquí serían 2 días laborados. Ahorita corrijo la fórmula. Luego, este trabajador, Fernando, no tuvo incidencias, tuvo una incapacidad por riesgos de trabajo y permisos. Nos tiene sus 365 días del año. La incapacidad por riesgo de trabajo no se descuenta. Los permisos con goce no se descuentan. Fue papá. Por tanto, sus días totales son 365. Luego, Carmen también causó baja el 31 de mayo. Entonces, tiene de enero a mayo 150 días laborados. Y la última, Santi, que nada más trabajó 31 días en el 2017. Aquí está. Sus días totales van a ser 0. ¿Por qué 0, muchachos? Porque la regla es que los eventuales debieron haber laborado más de 60 días. Y como ella tiene 31, por eso la hojita le pone días totales 0. No tiene derecho a reparto de utilidades en cuanto a los días. Y este otro eventual que tiene 150 sí tiene derecho. Este otro eventual trabajó todo el año. Sí hay eventual, sí tengo eventuales que trabajan todo el año, por supuesto que sí. A lo mejor lo contraté para un trabajo extraordinario, le hice un contrato de eventual de obra determinada, sin ningún problema. Aquí, sin embargo, fíjate, Pepe fue un trabajador de planta, pero únicamente laboró 2 días en el año. Y resulta que la hojita sí lo está considerando. ¿Por qué sí lo considera? Porque el trabajador es de planta. Entonces, un trabajador de planta no tiene restricción en cuanto al número de los días laborados. La restricción es para los eventuales, que fue el caso de acá de mi amiga Santi. Santi nada más trabajó 31 días. Fue eventual, por tanto, no tiene derecho al reparto. ¿Te fijas? Aquí la utilidad total es 0, porque es eventual, menos de 31 días. Acá este otro eventual, que sí trabajó todo el año, sí tuvo derecho al reparto. Porque él sí rebasa ese tope de 60 días. Ok, ahí tenemos ya los días netos para cada uno de ellos. ¿Qué más necesitamos? El salario anual devengado. Necesitamos saber si fue de confianza o fue sindicalizado. Si no tenemos sindicato, aquí tendríamos que señalar trabajador no de confianza. Aquí, en vez de sindicalizado, si no tiene sindicato, aquí tú le puedes poner no de confianza.
por ejemplo. En lugar de, no en lugar de sindicalizado, no de confianza. En el caso de que no tuvieras sindicalizados. Entonces aquí tienes esta otra distinción que hay que tener, porque en el caso de los de confianza ellos están topados. Entonces necesitamos conocer cuál fue el salario del trabajador sindicalizado o no de confianza de más alto salario. Y en este caso, dentro de los 4 sindicalizados que yo tengo, están Luis, Pepe, Fernando y Carmen. Y entonces quien tuvo el mayor salario fue Luis, con 130,000 pesos. ¿Vamos bien? Ok. Tuvo 130,000 pesos. Entonces, en el caso de Mari, que fue de planta y de planta de confianza, y Santi, que fue de confianza también, entonces Mari y Santi van a tener su salario topado. Entonces, ponemos acá en la hoja el salario anual del trabajador sindicalizado o de planta con mayor salario de vengado. Entonces vemos que Luis fue 130,000. Entonces el tope para el trabajador de confianza va a ser un 20% más al salario de Luis. O sea, su Luis lo vamos a multiplicar por el 20% más. Y ese va a ser el salario tope para los trabajadores de confianza. Revisando entonces nuestros salarios anuales, vemos que Mari y Santi fueron las de confianza. Entonces Mari va a tener su salario anual ajustado. Entonces, de acuerdo con el cálculo que realizamos acá, el tope del 20% para el trabajador de confianza va a ser 156,000 pesos. Por lo tanto, el salario de Mari va a estar ajustado. La PTU la vamos a repartir, muchachos, en 2 partes. Aquí tenemos ya la utilidad a repartir. Tenemos la utilidad del ejercicio, 10,000 pesos, y la utilidad no cobrada de ejercicios anteriores. Por lo tanto, vamos a repartir 11,000 pesos. Esa la vamos a partir en 2. La mitad de 11,000 va a ser 5,500. 5,500 van a ser en función a los días y 5,500 en función a los salarios. Aquí está la utilidad de días y la utilidad de salarios. Entonces vamos a determinar un factor. El factor en días vamos a tener que sumar los días que los trabajadores laboraron en el ejercicio y van a ser los días netos. Sumamos los días netos de todos los trabajadores, van a ser 1,232. Entonces vamos a repartir las utilidades, 5,500 pesos, que es la mitad de 11,000. Entonces vamos a repartir 11,000 entre 2, 5,500. Esos 5,500 van a ir, estos primeros, en función a los días que cada uno de los trabajadores laboraron en nuestra empresa. Entonces dividimos 5,500 entre el total de días. Nos va a dar el factor de 4.464. Aquí está el factor. 4.464. Y multiplicamos este factor por el número de días que el trabajador laboró en nuestra empresa. 4.464 por 360. Y a esta trabajadora le vamos a repartir utilidades en función a sus días de salario devengado en el año, 1,607.14. Nos vamos a nuestra hojita y efectivamente 1,607. Una pregunta que siempre los trabajadores nos dicen: oye, pues si yo gano lo mismo, si Luis gana lo mismo que Pepe, ¿por qué Luis obtuvo más utilidades? Pues aquí estaría una explicación. Pues porque Luis laboró más días que Pepe. O aquí también Fernando y Carmen también ganan lo mismo. Y ahí va Fernando de llorón. O Carmen va de llorona, sí, porque Carmen laboró menos días.
Carmen, oye, si yo gané lo mismo que Fernando, Fernando y yo teníamos el mismo sueldo, 5,000 pesos. ¿Por qué Fernando sacó más utilidades? Aquí sería una explicación. Pues porque Fernando laboró más días que tú. Sí, tienen el mismo sueldo, pero Fernando laboró más días que tú. Por lo tanto, las utilidades en función a ese factor días, él va a percibir más utilidades que tú. ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces seguimos jugando con nuestra hojita. Ya tenemos entonces las utilidades en función a los días laborados por cada uno de los trabajadores que tienen derecho a ese reparto. Te fijas, Pepe, que nada más laboró 2 días en el año, va a tener utilidades en factor días 9 pesos, 8.93. Sumamos nuestra columna de factor días y nos da los 5,500 pesos que tenemos que repartir en función a los días que percibieron salario en el año anterior. Luego, tenemos que repartir otros 5,500 pesos, que es la mitad de 11,000 del total a repartir, en función al salario devengado. Y en este caso sería salario ajustado. Entonces tenemos la suma de los salarios devengados, y en el caso de Mari sería ajustado porque ella es trabajadora de plata. Y recordamos que aquí hicimos el ejercicio es el tope del 20% para el trabajador de confianza. Entonces Mari, a pesar de que ella percibió en el año 210,000 pesos, su salario se va a ajustar a 156,000. En función del salario anual, chicos, es únicamente el salario por los días laborados. Ese salario devengado, vamos a ponerle aquí una nota, vamos a insertar un comentario. No se consideran otras percepciones, solo días laborados. Esto quiere decir que no se toman en cuenta horas extras, premios, bonos, comisiones, ninguna otra percepción, únicamente su salario que percibió por los días que laboró. Y eso en nuestra nómina así lo tenemos señalado, ¿no? Percepción por los días laborados. Por ejemplo, en una semana trabajas 6 días, descansas 1. Entonces, esos 6 días más el séptimo, esa es la única prestación que vamos a considerar para el reparto de utilidades. Solamente el salario devengado por los días laborados. No, dentro de estos 210,000 pesos de Mari, no vienen premios, bonos, horas extras, prima dominical, prima vacacional, ninguna otra prestación. Únicamente salario por los días laborados. Por eso aquí en el caso de Luis, por ejemplo, tuvo 8 días de ausencia en el año, 4 incapacidades por enfermedad general y 4 ausentismos. Entonces, esos días que no laboró, no se le pagó salario. Al no pagársele salario, entonces aquí está reflejado dentro de esos 130,000 pesos. Entonces, sí percibió salario por 355 días. Son estos 130,000 pesos. En el caso de Mari, pues lo ajustamos, porque esa es la regla de que los trabajadores de confianza tienen ese tope del 20%. Entonces, la suma de los salarios ajustados nos da 352,000 pesos. Entonces, vamos a dividir los 11,000 pesos de las utilidades por salarios, 11,000 pesos entre 2. 5,500 entre la suma de salarios devengados y nos va a dar un factor de 0.0156. Ese es el factor que vamos a utilizar aquí para determinar las utilidades por factor salario. Entonces vamos a ver el caso de Mari. Entonces Mari tiene unas utilidades de unos salarios acumulados, ajustados de 156,000 pesos. Por el factor
0.0156 nos va a dar utilidades de 2.433, por el redondeo. Entonces, 2.437 más sus utilidades por días nos va a dar su utilidad total, 4.044. Aquí es por el redondeo. ¿Sí? Al final sumas las utilidades por salarios, te va a dar 5.500 pesos, tus utilidades por días, 5.500 pesos, y eso te va a dar la utilidad a repartir. Nos da exactamente 11.000 pesos a repartir. Entonces, esa es la importancia de tener la información por parte del área de personal, recursos humanos, para poder realizar el proyecto de reparto. Y ya tenemos entonces la utilidad total, 11.000 pesos. Eso es lo que vamos a repartir, 11.000 pesos. Necesitamos conocer la PTU exenta, la PTU grabada. Ya vimos que en el caso de la exención va en función de las UMAS, que son 15. 15 por 80, 60 nos da 1.209. Entonces ahí tenemos la PTU exenta. La PTU grabada va a ser la diferencia de la utilidad total menos la parte exenta. En el caso de Pepe, pues va a recibir en total 71 pesos. 62 por salarios y 8.93 por días. Entonces su utilidad total 71.43 menos la PTU exenta, quiere decir que no tiene PTU grabada. El resto de los trabajadores sí tiene PTU grabada. Y además hay que calcular el ISR de acuerdo a las dos modalidades que tenemos, el ISR conforme a la ley y el ISR conforme al procedimiento del reglamento. Entonces ya tomas tú la decisión cuál procedimiento le vas a aplicar al trabajador, si el que más le beneficia o el ISR de ley. Entonces, en este caso la hoja selecciona el ISR menor. En este caso son 500.99. Entonces vamos a ver, la PTU de acuerdo al procedimiento de ley son 535 y la PTU conforme al procedimiento de reglamento es 500.99. Por tanto la hoja selecciona el valor menor. Así está la fórmula. Si el valor mínimo dentro de los dos procedimientos, me pongas ese valor. Si P11 es igual a 0, si la utilidad es 0, pues no tiene impuesto a calcular, entonces pones 0. Aquí en el caso de Pepe, pues no hay utilidad grabada. Aquí debía ser 0 y 0. Perfecto. Como utilidad grabada es 0, su impuesto es 0. Utilidad es 0, impuesto 0. En el caso de Santi, como fue eventual menor a 60 días, no tiene derecho al reparto. Vamos a poner, aquí está, ¿no? De planta, menor a 60 días, sí le calculó reparto. De eventual mayor a 60 días, sí le calculó reparto. Entonces se cumplen todas las condiciones. Entonces esta hojita te ayuda para que hagas tu proyecto de reparto, lo publiques para que todos vean cuánto van a percibir. En el caso de Carmen, como ella está dada de baja, pues lo normal es que los trabajadores hablen para preguntar si va a haber utilidades. Entonces ya tú le informas a los que son dados de baja si tuvieron derecho, ya les programas la fecha de pago. Acuérdate que la fecha límite es el 30 de mayo. Estamos pensando que este es un patrón, persona moral. Entonces, como tiene que repartir el 30 de mayo, pues ya tú te pondrás de acuerdo con los que son dados de baja. Si les pagas antes del 30 de mayo o después. La autoridad no te va a sancionar si a los trabajadores dados de baja les pagas
después del 30 de mayo. No te preocupes, el inspector entiende, sabe que como están dados de baja, ellos a veces no hablan. Nosotros publicamos efectivamente el reparto, pero lo publicamos allí en la empresa. Yo no publico en el periódico. La ley del trabajo no te obliga a publicar en el periódico. Yo no publico en el periódico. Yo le dejo dicho ahí a mi secretaria, si habla un trabajador preguntando sus utilidades, pásame la llamada y yo le doy los informes. Como yo formé parte de la comisión mixta para hacer este proyecto de reparto, pues yo le doy la información al trabajador. La misma comisión puede ordenar quién de los participantes en la formulación del proyecto va a dar los informes. Ahí lo pueden establecer dentro de una de las cláusulas del acta que conforma el proyecto. Muchachos, este proyecto lo hace la comisión y la comisión tiene que reunirse, tiene que elaborar un acta para la formulación de este proyecto. O sea, el nombre oficial es este, chicos. Proyecto de reparto de utilidades a trabajadores. Ya que los trabajadores lo vieron, no hay objeciones, entonces todo el mundo recibirá sus utilidades netas de acuerdo con lo que dice acá la hojita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo debe estar formada esta comisión? Pues la ley del trabajo establece que se le debe de informar a los trabajadores cuando menos 10 días después de la fecha de presentación de la declaración de impuesto sobre la renta. Entonces, personas morales que presentaron el 31 de marzo deben de entregar la información a los trabajadores el 10 de abril. Entonces, tu comisión ya debió haber estado formada el 10 de abril. Entonces, muchos apenas ahorita están trabajando. Bueno, no importa, o sea, que debes de tener una acta de formación de la comisión a más tardar el 10 de abril. ¿Por qué? Porque esa es la fecha en que el patrón hace entrega a los trabajadores. Entonces, lo ideal es que se le entregue el patrón la información de la declaración anual del impuesto sobre la renta, que dice si hubieron o no utilidades, se le entrega a la comisión. Entonces, la comisión debe estar formada a más tarde el 10 de abril. Ya después la comisión se reunirá para hacer el proyecto. Entonces, vas a tener dos actas. Una acta, si no tiene la comisión, una acta para la formación de la comisión. Y si ya tienes formada la comisión desde el año pasado, antepasado, qué sé yo, pues sería nada más una acta en la cual reciban del patrón esta información. ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante, chicos, tener nuestra comisión mixta para la formulación del proyecto. ¿Sí? Entonces, ojo con estas responsabilidades. Tener formada la comisión, que la comisión hace constar ahí en ese acta que de acuerdo con lo que revisa de la información que le está dando el patrón, si hubieron o no hubieron utilidades. Muchos trabajadores probablemente te reclamen, oye, el año pasado me diste 1,000 pesos de utilidades y este año nada más me diste 500. Sí, pues es que este año hubieron menos utilidades que el anterior. No es obligatorio siempre entregar la misma utilidad. Sería totalmente ilógico, ¿no?, que el patrón entregue utilidades siempre la misma utilidad año con año. No es lógico. Las utilidades son variables, no pueden ser las mismas de un ejercicio a otro. Sería un caso totalmente a revisar, ¿no? No puede ser que cada año repartas la misma utilidad. No es posible. Todo va en función a tus ingresos, a tus deducciones, y eso te da la renta gravable. Ya una vez que determinaste la renta gravable, la multiplicas por el 10% que nos dice la ley del trabajo, y eso es lo que vas a repartir. Pues a mí me causaría mucha extrañeza ver que siempre repartes la misma utilidad. No puede ser. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues aquí estamos. Los invitamos a que se afilien a la NAFINET.
Si tú aún no te afilias a la Nafinet, te invitamos a que participes con nosotros para que contribuyas a la difusión de la cultura fiscal. Ese es el lema de la Nafinet. Para la difusión de la cultura fiscal. ¿Qué pasó? Que no se me borra. Aquí está ya. Bueno, mis datos de contacto, chicos, para lo que necesiten, lo que gusten y manden. Estoy a sus órdenes en mi página web, wpsotoasesor.com. Ahí están mis formas de contacto. Síganme en Twitter, @pepesoto. En Facebook me encuentras como lic.wpsoto. Ahí está mi celular, WhatsApp y Telegram. 5512547804. Tengo un grupo en Telegram. Ya somos más de 590 participantes. Baja la aplicación a tu smartphone. Me mandas un mensajito para agregarte al grupo. Ya cuando tengas el Telegram, me mandas un mensajito a este número. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho su compañía y a cumplir con su chambita de utilidades. Saludos a Ida, Angélica, Maricruz, Celia, David, Guillermo, Hugo, Jessica, José Antonio, Julio, Mireya, Nancy, Rosalba, Rosalía y Sigfrido. Pasen la voz de las charlas en Anafinet. Yo pongo mi aviso de que vas a ver la charla ahí en mi página web y en mis redes sociales. Y afíliate a Anafinet. Te invitamos a que te afilies a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. ¿De acuerdo? Y nos vemos en una próxima emisión. Voy a procurar hacerlas más seguido, Ahorita normalmente las hago cada mes, pero voy a procurar hacerlas más seguido, No se preocupen. Yo sé que les gustan mucho las sesiones y aquí las estaremos dando con mayor continuidad. Les mando un abrazo a todas las mamis en este día. Hasta la próxima.